Tres hijos ingratos decidieron deshacerse de sus padres ancianos de una vez por todas. Abandonaron a Rosa y Antonio en una carretera desierta, dejándolos a su suerte para morir bajo el sol abrasador. Ustedes son una carga que ya no podemos soportar, dijeron antes de acelerar el Mercedes negro y desaparecer en el horizonte. Pero esos monstruos de corazón helado no sabían que estaban desechando 20 millones de reales. Rosa se despertó esa mañana con una opresión en el pecho que ya conocía bien. No era dolor físico, eso lo sabía distinguir después de 70 años de vida. Era esa angustia que nace en el alma cuando sientes que ya no eres bienvenida en el lugar que debería ser tu hogar. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, cargado de tensión. Antonio aún dormía a su lado, respirando con dificultad por la edad y los problemas cardíacos que tanto los preocupaban. Ella lo observó por un momento, viendo las arrugas que el tiempo había dibujado en el rostro del hombre que amaba desde hacía 50 años. Un rostro marcado por el trabajo honesto, por las noches de insomnio cuando los hijos estaban enfermos, por las sonrisas ofrecidas incluso cuando todo parecía difícil. «¿Cómo llegamos hasta aquí, mi amor?», murmuró en voz baja, acariciando suavemente su cabello canoso. Rosa se levantó despacio, cada movimiento era una batalla contra las articulaciones que se quejaban. En la cocina, comenzó a preparar el desayuno como siempre hacía, aunque sabía que sería recibida con caras largas y quejas sobre el gasto en comida. «Mamá, ¿otra vez este desperdicio?». Sandra apareció en la puerta de la cocina aún en bata, pero con una expresión que helaría la sangre de cualquiera. «Mira cuántos huevos estás friendo. No tenemos dinero de sobra para financiar esta extravagancia». Rosa sintió que su corazón se apretaba una vez más. 3 huevos. Solo 3 huevos para 4 personas. ¿Dónde estaba la extravagancia en eso? Hija, pensé que querrían comer algo antes de salir a trabajar. Yo como en la calle. Es más barato que mantener este desperdicio todos los días. Sandra arrojó un montón de cuentas médicas sobre la mesa de la cocina con un ruido seco. Por cierto, mira lo que llegó ayer. Más $500 en medicamentos para papá. $500, mamá. Eso es más de la mitad de lo que gasto en mí misma en todo el mes. Rosa miró las cuentas esparcidas sobre la mesa como si fueran acusaciones. Cada receta médica, cada examen, cada pastilla se había convertido en un motivo de discusión, una prueba de que eran una carga insoportable para los hijos. Sandra, hija, el médico dijo que son medicamentos esenciales para el corazón de tu padre. ¿Esenciales? Sandra soltó una risa amarga que cortó el aire de la cocina. ¿Sabes qué es esencial? Poder pagar mis propias cuentas sin tener que mantener a 2 personas que no contribuyen en nada a esta casa. Las palabras golpearon a Rosa como cuchilladas, no contribuyen en nada. ¿Era eso lo que se había convertido a los ojos de su propia hija? Una mujer que había criado a 3 hijos, que había cosido su ropa, cocinado sus comidas, pasado noches en vela cuando estaban enfermos, que había trabajado lavando ropa para otros cuando el dinero escaseaba, ahora no contribuía en nada. Antonio apareció en la cocina, tambaleándose un poco por el mareo matutino que venía con los medicamentos para la presión. Su rostro aún estaba marcado por la almohada, pero Rosa vio en sus ojos que había escuchado la discusión. «Buenos días, hija», le dijo él a Sandra, tratando de sonreír como siempre lo hacía, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Sandra ni respondió. Tomó una rebanada de pan, le untó una capa delgada de margarina y salió de la cocina masticando con rabia, como si cada mordisco fuera una protesta contra la existencia de sus padres. Rosa sirvió el café a Antonio con manos temblorosas. Se sentaron a la mesa en silencio, comiendo despacio, cada uno perdido en pensamientos que dolían demasiado como para ser compartidos. Ella no habló en serio, murmuró Antonio, pero su voz no tenía convicción. Sí, lo dijo, querido. Y tiene razón. Rosa miraba el plato como si pudiera encontrar allí alguna respuesta. Nos hemos convertido en una carga para ellos. Rosa, no hables así. Es la verdad, Antonio. Mira cómo vivimos aquí. Con miedo de encender una lámpara más, con miedo de comer un huevo más, con miedo de existir. El ruido de la puerta principal al abrirse interrumpió la conversación. Roberto llegaba de su turno nocturno en la fábrica, con el uniforme sucio de grasa y una expresión de cansancio que parecía haberse vuelto permanente en su rostro. Entró en la cocina,
miró a sus padres sentados a la mesa y suspiró hondo, como quien se prepara para enfrentar un problema más. Papá, necesito hablar con usted. Su voz tenía un tono formal, distante, que Rosa no reconocía. Ese no era el niño que ella había acunado cuando tenía pesadillas. Claro, hijo. ¿Qué pasó? Roberto tiró de una silla y se sentó pesadamente. La situación no puede continuar así. Sandra tiene razón al decir que los gastos médicos se están volviendo insostenibles. Rosa sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Roberto siempre había sido el más equilibrado de los tres hijos, el que intentaba mediar las discusiones. Si él también estaba, hijo, podemos intentar reducir los medicamentos, hablar con el médico sobre opciones más baratas. Antonio hablaba con la voz entrecortada, no es solo eso, papá. Es todo. La comida, la luz, el agua, el espacio. Esta casa no puede albergar a 5 adultos más. 5 adultos. Rosa masticó esas palabras en su mente cuando dejaron de ser padres y se convirtieron solo en adultos para sus propios hijos. Estamos pensando en una solución. Roberto continuó evitando la mirada de sus padres. Una solución que sería mejor para todos. ¿Qué tipo de solución?, preguntó Rosa, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Hay un hogar para ancianos, no es de los peores. Está en un barrio bastante decente. Tendrían asistencia médica, otras personas de su edad con quienes hablar. ¿Quieren internarnos? La voz de Antonio salió como un susurro. No es una internación, papá. Es una oportunidad para que tengan una vida más adecuada a su edad. Rosa sintió lágrimas arder en sus ojos. Roberto, esta casa fue construida ladrillo a ladrillo por tu padre. Cada rincón tiene la historia de nuestra familia. Mamá, por favor, no compliques. Saben que la situación es insostenible. Bruno apareció en la puerta de la cocina en ese momento, aún en pijama, a pesar de que ya casi era mediodía. A sus 32 años, todavía vivía con sus padres, pero trataba la casa como si fuera un hotel donde tenía derecho a quejarse del servicio. ¿Están hablando sobre el asilo?, preguntó bostezando. Ya era hora. Ayer de nuevo no pude dormir bien por la tos de papá, y mamá se levanta de madrugada para ir al baño. No es un asilo, Bruno. Roberto intentó corregir, pero sin mucha convicción. Da igual el nombre. Lo importante es resolver pronto esta situación. Mi novia ni siquiera quiere venir aquí porque se siente incómoda viéndolos a ustedes dos por todas partes. Las palabras de Bruno eran como puñaladas certeras en el corazón de Rosa, avergonzada. Ellos incomodaban a las personas con su simple existencia. Antonio se levantó de la mesa despacio, cada movimiento parecía exigir un esfuerzo sobrehumano. Voy a dar una vuelta, murmuró. Sabía que salía a llorar donde los hijos no pudieran verlo. Antonio siempre había sido así, guardaba su dolor para sí mismo, protegía a los demás de su tristeza. Mamá. Roberto intentó un tono más suave. No lo hacemos por maldad. Es que la vida se ha vuelto muy difícil para todos. Rosa miró a su hijo, que había sido su orgullo, el primero en conseguir un empleo fijo, el que siempre traía el sueldo completo a casa cuando vivía con ellos. ¿Dónde estaba aquel niño responsable que prometió cuidar de sus padres cuando fueran viejos? Entiendo, hijo. Ustedes tienen sus vidas, sus compromisos. Entonces, ¿aceptarán ir a un hogar de ancianos? Rosa guardó silencio por un largo momento. Desde la ventana de la cocina podía ver a Antonio en el pequeño jardín que mantenía con tanto cariño, incluso con los dolores de espalda. Estaba parado frente a las plantas de tomate que había sembrado, los hombros encorvados por el peso del rechazo. Necesitamos hablar, dijo finalmente. Déjanos pensar. No tarden mucho. Sandra apareció de nuevo, ya vestida para salir. Ya he programado una visita para mañana. Cuanto más rápido resolvamos esto, mejor para todos. Rosa vio a sus 3 hijos salir de casa. Roberto para dormir antes de su próximo turno. Sandra para trabajar. Bruno para encontrarse con los amigos en el bar, como hacía todas las tardes. La casa quedó en silencio de nuevo, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio del abandono que se acercaba como una tormenta.
Salió al jardín y encontró a Antonio sentado en el pequeño banco que había construido años atrás, cuando los nietos aún venían a visitarlos y jugaban entre las plantas. ¿Escuchaste?, preguntó sin mirarla. Escuché. 50 años de matrimonio, Rosa. 3 hijos criados con tanto amor. Lo sé, cariño. ¿Acaso fallamos? ¿Fuimos malos padres? Rosa se sentó al lado de su marido y tomó su mano callosa por el trabajo. Dimos todo de nosotros, Antonio. Todo lo que teníamos, todo lo que éramos. Y ahora somos una carga. Se quedaron allí sentados de la mano, mirando el jardín, que pronto ya no sería más de ellos. Las flores que Rosa plantaba con tanto cuidado, las especias que cultivaba para dar sabor a las comidas que nadie más agradecía, los frutos que Antonio cosechaba con orgullo, todo quedaría atrás. Rosa, dijo Antonio en voz baja. Si vamos a ese lugar, será para morir. Ella sabía que tenía razón. Conocían a otras personas que habían sido colocadas en hogares de ancianos por sus hijos. Pocas duraban más de un año. No por los cuidados médicos, sino por el corazón roto. Al menos estaremos juntos, murmuró apretando su mano. Pero en el fondo de su pecho, Rosa sentía que algo iba a cambiar. No sabía qué. No sabía cómo, pero había una extraña inquietud en el aire, como si el destino estuviera preparando algo que ninguno de ellos podría imaginar. Dentro de la vieja cartera de Antonio, guardado entre fotografías antiguas de sus hijos cuando aún los amaban, había un sobre amarillento que ni siquiera sabía que existía. Un sobre que había llegado años atrás y que Rosa había guardado sin abrir, pensando que era otra de esas publicidades de banco. El destino tiene sus propios planes y a veces la justicia llega cuando menos lo esperamos, desde los lugares más inesperados. 3 semanas habían pasado desde la conversación en la cocina y el ambiente en la casa se había vuelto insoportable. Rosa se despertaba cada día con el estómago revuelto, como si presintiera que algo terrible se acercaba. Antonio apenas podía comer y ella sabía que no era solo por los medicamentos para el corazón. Los hijos habían cambiado completamente su comportamiento. Ya no había más charlas casuales, ni buenos días ni buenas noches. Entraban y salían de la casa como inquilinos irritados que apenas toleraban la presencia de los propietarios. Esa mañana fatídica, Rosa estaba en la lavandería tendiendo la ropa cuando escuchó voces bajas provenientes de la sala. Reconoció de inmediato el tono conspirador. Era el mismo que los hijos usaban cuando eran pequeños y planeaban alguna travesura, pero ahora la travesura sería con ellos. ¿Está todo acordado? Era la voz de Sandra, susurrando como si estuviera planeando un crimen. Roberto ya habló con el personal de la residencia de ancianos. Vienen esta tarde. Rosa sintió las piernas temblar. Hoy ni siquiera habían avisado. ¿Y si no quieren ir? Preguntó Bruno. Y Rosa podía imaginar la expresión de desprecio en el rostro de su hijo menor. ¿Van a ir? Roberto respondió con una firmeza que heló la sangre de Rosa. Porque no hay elección. ¿Les explicaron que es temporal?, preguntó Sandra. Pero había algo en su voz que Rosa no podía descifrar. Una extraña vacilación. Claro que no es temporal. Bruno rió suavemente. ¿Conoces a algún anciano que haya vuelto del asilo? El mundo de Rosa se derrumbó en ese instante. Se apoyó en la lavadora para no caer. Estaban hablando de deshacerse de los padres para siempre, como quien se deshace de muebles viejos. Vamos a decir que es solo hasta que se adapten mejor. Continuó Roberto. Después se acostumbrarán allí. ¿Y la casa?, preguntó Sandra. Finalmente tendremos espacio para vivir como gente normal. Ya pensé en eso. Respondió Bruno con una emoción que le cortaba el corazón a Rosa como una cuchillada. Puedo convertir su habitación en mi oficina. Siempre quise trabajar desde casa. Rosa se tapó la boca con las manos para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. La habitación donde ella y Antonio habían compartido 50 años de sueños, miedos, alegrías y tristezas, sería transformada en oficina para el hijo que nunca había trabajado en su vida. Cuando lleguen, estaremos aquí todos juntos. Roberto dirigía como un general al mando de una operación militar. Tiene que parecer que hacemos esto por amor, ¿entendieron? Por amor, repitió Sandra.
Y Rosa captó el sarcasmo venenoso en la voz de su hija. Así es. Vamos a llorar un poquito. Vamos a decir que es difícil para nosotros también, que los visitaremos cada semana. Vamos a visitar, ¿verdad, Bruno?, preguntó y Rosa notó la genuina sorpresa en la pregunta. Obvio que no. Roberto rió suavemente. Pero no necesitan saberlo ahora. Rosa salió de la lavandería tambaleándose, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Encontró a Antonio en el jardín, regando los tomates con movimientos mecánicos, perdido en pensamientos que ella sabía que eran tan dolorosos como los suyos. Antonio susurró, sujetando su brazo con fuerza. Él se giró y vio la desesperación estampada en el rostro de su esposa. ¿Qué pasa, cariño? Hoy vienen a buscarnos. Antonio dejó caer la manguera al suelo. El agua siguió fluyendo, empapando la tierra alrededor de los pies de tomate que nunca vería crecer. ¿Cómo así? Rosa contó todo lo que había escuchado, cada palabra envenenada, cada plan cruel. Antonio fue palideciendo hasta quedar del color del papel viejo, sin ni siquiera avisarnos, murmuró, la voz saliendo como un gemido de animal herido. Antonio, no nos quieren más de verdad para siempre. Se abrazaron allí mismo en medio del jardín, llorando como dos niños perdidos, 50 años de matrimonio, 3 hijos criados con amor incondicional, una vida entera de trabajo y dedicación. Y así terminaría. Una hora después, Rosa estaba en la habitación organizando algunas ropas en una maleta vieja cuando Sandra apareció en la puerta. Mamá, necesito hablar con usted. Rosa no respondió. Siguió doblando la ropa con movimientos automáticos, como si se estuviera preparando para cualquier viaje. Mamá, escúchame. Sandra entró en la habitación con pasos decididos. Han llegado unas personas del hogar de ancianos. Vinieron a buscarlos. Lo sé. Rosa no levantó la vista de la ropa. ¿Cómo sabe usted? Escuché a ustedes conversar. La voz de Rosa salió fría, cortante. Escuché todo. Sandra tuvo la decencia de parecer avergonzada por un momento. Miró al suelo, movió las manos, suspiró hondo, pero cuando levantó la cabeza de nuevo, la expresión se había endurecido otra vez. Entonces usted sabe que es por el bien de todos, por su bien, hija. Para nuestro bien sería quedarnos en la casa que construimos con tanto amor. Mamá, por favor, no compliques las cosas. La gente está esperando abajo. Rosa finalmente miró a su hija. Sandra estaba vestida con ropa cara, se había hecho las uñas. El cabello estaba perfectamente arreglado. Parecía una ejecutiva explicando un despido inevitable. Sandra, Rosa habló despacio, cada palabra pesando toneladas. ¿Recuerdas cuando tenías 5 años y tuviste neumonía? Mamá, ¿recuerdas que pasé 2 semanas sin dormir, cuidándote día y noche? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando Roberto se rompió el brazo y no teníamos dinero para un médico particular, así que vendí mi anillo de bodas para pagar el hospital? Sandra desvió la mirada. Las cosas eran diferentes en ese entonces. ¿Recuerdas cuando Bruno perdió su primer empleo y estuvo 6 meses sin trabajar y compartimos nuestra comida con él, incluso pasando necesidad? Mamá, para con eso. No, hija, no voy a parar. Rosa se levantó y por primera vez en meses, Sandra vio fuerza en la postura de su madre. Porque ahora que llegó nuestra vez de necesitar, nos tratan como basura. No estamos tratando a nadie como basura. Estamos intentando encontrar la mejor solución. ¿La mejor solución para quién, Sandra? Antes de que Sandra pudiera responder, Roberto apareció en la puerta de la habitación. Mamá, la gente del hogar está esperando. Tienen horarios marcados en otros lugares. Rosa miró a sus 2 hijos en la puerta de la habitación. Roberto evitaba su mirada, mirando a cualquier lugar, excepto a ella. Sandra tamborileaba los dedos en la puerta, ansiosa por terminar pronto con esa situación. ¿Dónde está Bruno?, preguntó Rosa. Él. Tuvo que salir. Roberto mintió mal. Rosa sabía que Bruno no tenía el valor ni de aparecer. El cobarde había huido para no presenciar el momento de la despedida. Voy a llamar a papá, dijo cerrando la maleta con un clic que sonó como una sentencia final. Antonio estaba en la sala,
sentado en una silla como un reo esperando la sentencia. A su lado, dos mujeres uniformadas esperaban con sonrisas profesionales entrenadas para disimular la tristeza de la situación. Señor Antonio, una de ellas habló con una voz demasiado dulce e artificial. ¿Le va a gustar mucho nuestro hogar? ¿Tiene jardín? ¿Hay otras personas de su edad? ¿Hay asistencia médica? Antonio no respondió, solo miraba sus manos, como si pudieran darle alguna respuesta a esa pesadilla. No se siente muy bien hoy, explicó Roberto a las mujeres. Está un poco confundido por la edad. Rosa bajó las escaleras y vio la escena. Su marido siendo tratado como un niño problemático, los hijos ansiosos por deshacerse del problema, las empleadas del hogar fingiendo que eso era normal. Vamos, Antonio. Rosa extendió la mano hacia su marido. Parece que nuestra presencia aquí ya no es deseada. Mamá, no hables así. Sandra intentó un tono conciliador. Ustedes saben que los amamos. Rosa se detuvo en medio de la sala y se volvió hacia sus tres hijos. Roberto aún evitaba su mirada. Sandra fingía una tristeza que no sentía. Bruno seguía ausente como el cobarde que siempre había sido. Si realmente nos amaran, dijo Rosa con una voz que cortó el aire como una hoja afilada. Nunca habrían dejado que esto llegara a este punto. Mamá, si realmente nos amaran, habrían hablado con nosotros antes de programar esta mudanza. Estamos hablando ahora. Roberto intentó argumentar. Ustedes están comunicando una decisión que ya tomaron. Eso no es hablar, hijo, eso es un desalojo. Una de las empleadas aclaró la garganta discretamente. Disculpen la interrupción, pero realmente tenemos otros compromisos hoy. Rosa tomó la mano de Antonio y la apretó con fuerza. Él estaba temblando y ella sabía que no era solo por el frío. Está bien, dijo finalmente. Vamos. El camino hasta la furgoneta fue el más largo de la vida de Rosa. Cada paso en la acera que había barrido miles de veces, cada mirada al jardín que Antonio cuidaba con tanto cariño, cada respiración del aire de la casa donde habían sido felices durante tantos años. Los vecinos asomaban por las ventanas, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. Doña Lourdes, la vecina de 60 años, saludó tristemente. Ella sabía lo que estaba pasando. Todos lo sabían. Roberto y Sandra acompañaron hasta la furgoneta, haciendo un esfuerzo por parecer tristes ante los empleados del hogar, pero Rosa veía a través de la actuación barata. Vamos a visitarlos la semana que viene. Sandra mintió, dando un beso en la mejilla de su madre que ardió como un hierro caliente. Llamamos mañana para saber cómo están. Roberto añadió otra mentira a la colección. Rosa y Antonio subieron a la furgoneta sin mirar atrás. Cuando el vehículo comenzó a moverse, Rosa vio por la ventana trasera a sus dos hijos volviendo rápidamente a casa, como si quisieran huir de la escena del crimen que acababan de cometer. Rosa, susurró Antonio apretando su mano. ¿Cómo llegamos hasta aquí? No lo sé, mi amor, no lo sé. La furgoneta siguió por la calle que conocían de memoria, pasando por la panadería donde compraban pan cada mañana, por la farmacia donde recogían los medicamentos, por la plaza donde llevaban a los nietos a jugar, cuando aún eran bienvenidos en la vida de sus propios hijos. Cada cuadra que se alejaba era un pedazo de vida que quedaba atrás para siempre. En la vieja billetera de Antonio guardada entre documentos antiguos, el sobre amarillento seguía sellado. Dentro de él, una noticia que cambiaría todo, pero que solo sería descubierta cuando ya fuera demasiado tarde para los hijos que habían desechado el amor más puro que jamás recibirían. El destino estaba preparando su propia justicia y cuando llegara, sería implacable. 2 semanas en el hogar de ancianos. Rosa despertó una vez más con el ruido ensordecedor de 15 abuelitas hablando al mismo tiempo en el dormitorio colectivo. El olor a medicamento mezclado con orina y desinfectante se había convertido en parte del aire que respiraba, pegado a su piel como una marca de abandono que no se iba ni con baño. Antonio estaba en la cama de al lado, pero parecía haberse encogido a la mitad desde que llegaron allí. Sus ojos, antes brillantes incluso en la tristeza, ahora estaban opacos como el vidrio empañado. Apenas hablaba, apenas comía, apenas se movía. Era como si estuviera muriendo poco a poco, un pedacito cada día. Antonio susurró extendiendo la mano a través del pequeño espacio entre las camas. ¿Cómo dormiste?
Él giró la cabeza lentamente, cada movimiento parecía exigir un esfuerzo sobrehumano. Soñé que estaba regando los tomates. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 2 semanas y los hijos no habían llamado ni una sola vez, ni una vez para saber si aún estaban vivos. La enfermera Josefa, una mujer de 50 años con cara de quien había perdido toda la paciencia con la vida, entró al dormitorio aplaudiendo como si estuviera llamando a gallinas. Vamos, vamos. Hora del café. Quien no se levante ahora se queda sin comer. Rosa ayudó a Antonio a levantarse. Temblaba como una hoja en el viento y ella sabía que no era solo por la edad, era por el alma rota en 1000 pedazos. En el comedor, se sentaron en la misma mesa de siempre con doña Conceicao, que lloraba bajito cada mañana, y don Benedito, que seguía llamando a los hijos que nunca aparecían. Mi hija dijo que vendría a visitarme ayer. Doña Conceicao murmuraba mientras removía un mingau de avena que parecía pegamento. ¿Acaso se olvidó de dónde estoy? Rosa y Antonio se miraron. Sabían que la hija de doña Conceicao no estaba olvidada. Simplemente no quería saber más de su madre, como tantas otras familias que dejaban a sus ancianos allí y desaparecían del mapa. Rosa. Antonio susurró, empujando el plato de mingau lejos de sí. No aguanto más este lugar. Lo sé, cariño. Yo tampoco. Si nos fuéramos de aquí, ¿a dónde, Antonio? Nuestros hijos ya no nos quieren. La casa ya no es nuestra. Antonio guardó silencio por un largo momento, masticando palabras que dolían demasiado para ser dichas. Finalmente levantó la mirada y Rosa vio en sus ojos una determinación que no había visto en semanas. Rosa, si vamos a morir que sea en la calle, respirando aire puro, no en este lugar que huele a muerte. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, era algo parecido con esperanza, una esperanza desesperada. Pero aún así, Esperanza, ¿hablas en serio? Lo estoy. Podemos tomar nuestras cosas y salir. No somos prisioneros. Pero Antonio, ¿a dónde vamos a ir? A cualquier lugar que esté lejos de aquí, cualquier lugar donde podamos morir con dignidad. 3 días después, en la madrugada, Rosa llevaba horas despierta, mirando el techo descascarado del dormitorio. A su lado, Antonio respiraba con dificultad, pero ella sabía que él tampoco estaba durmiendo. Habían pasado los últimos 3 días planeando en susurros, como 2 prisioneros tramando una fuga. La enfermera del turno de noche había dormido en la silla de recepción, como siempre lo hacía alrededor de las 5 de la mañana. Era la ventana de oportunidad que estaban esperando. Ahora, Antonio susurró. Se levantaron despacio, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Rosa tomó la bolsa de plástico donde guardaba su poca ropa. Antonio se puso el abrigo raído, que era su única protección contra el frío de la madrugada. Caminaron de puntillas por el pasillo que olía a desesperación y abandono. Pasaron por la recepción donde la enfermera roncaba suavemente, con la cabeza echada hacia atrás en la silla. La puerta principal estaba cerrada, pero Antonio conocía un truco. Había observado durante días cómo los empleados abrían por la mañana. Giró la llave despacio, el metal chirriando como un grito ahogado. El aire de la madrugada los golpeó como una bofetada helada, pero era el aire más puro que habían respirado en semanas. Rosa sostuvo la mano de Antonio con fuerza, como si él fuera a desaparecer si ella lo soltaba. ¿A dónde ahora?, preguntó mirando la calle vacía, bajo la luz amarillenta de las farolas. Lejos, Antonio, respondió. Lo más lejos posible. Comenzaron a caminar por la acera agrietada, 2 figuras encorvadas por la edad y el sufrimiento, llevando todo lo que quedaba de sus vidas en una bolsa de plástico vieja. 6 horas después en la carretera, el sol estaba saliendo cuando llegaron a la autopista que atravesaba la ciudad. Rosa sentía las piernas temblar de cansancio, pero seguía caminando porque sabía que detenerse significaba rendirse y aún no estaba lista para rendirse. Antonio se detenía cada pocos metros, apoyando la mano en el pecho y respirando con dificultad. Su corazón pedía ayuda, pero fingía que estaba bien para no preocupar más a Rosa. Vamos a descansar un poco, dijo cuando vio que él se estaba poniendo demasiado pálido. Se sentaron en la hierba seca al borde de la carretera. El movimiento de coches era intenso.
Personas apuradas yendo al trabajo, a sus vidas organizadas, a sus familias que las amaban. Rosa. Antonio habló con voz débil. ¿Te arrepientes de haber salido? Nunca. Ella sostuvo su mano con fuerza. Prefiero morir libre que vivir atrapada en ese lugar. Un camión pasó tocando la bocina, levantando una nube de polvo que los hizo toser. Ella se limpió los ojos llorosos y vio que Antonio estaba respirando aún más agitado. Amor, ¿te sientes mal? Solo es cansancio, mintió. Pero Rosa vio que él estaba sudando frío, a pesar de que la mañana estaba fresca. Continuaron caminando, cada paso una batalla contra el cansancio y la desesperación. La carretera se extendía infinita frente a ellos y Rosa comenzó a preguntarse si habían tomado la decisión correcta, pero cuando miró hacia atrás y vio la ciudad alejándose en la distancia, supo que prefería 1000 veces estar allí, libre y perdida, que atrapada en aquel hogar de horrores. Mediodía, bajo el sol abrasador. Rosa, ya no puedo más. Antonio se detuvo en medio de la carretera, las piernas temblorosas, el rostro blanco como el papel, el sol del mediodía golpeaba implacable sobre sus cabezas y no tenían agua, no tenían comida, no tenían a dónde ir. Antonio, aguanta un poco más. Debe haber algún lugar cerca donde podamos descansar. Pero ella sabía que estaba mintiendo. No había nada, solo asfalto caliente, hierba seca y soledad infinita. Estaban en medio de la nada, dos ancianos abandonados por su propia familia, caminando hacia ningún lugar. Antonio se apoyó en ella, todo el peso de sus 78 años presionando los frágiles hombros de Rosa. Ella sintió que sus propias piernas flaqueaban, pero hizo un esfuerzo por sostener al hombre que había amado durante 50 años. Rosa, creo que me voy a desmayar. No, Antonio, no, ahora lo lograremos. Pero incluso mientras hablaba, sentía que él se volvía cada vez más pesado en sus brazos. Su corazón estaba fallando. Podía ver por los labios que comenzaban a ponerse azulados. Rosa, te amo. Yo también te amo, cariño. Siempre te he amado. Se abrazaron allí mismo, en medio de la carretera desierta, mientras el sol implacable castigaba sus cuerpos frágiles. Rosa sabía que ese podría ser el último abrazo de sus vidas. Dios mío, susurró, mirando al cielo azul y vacío. Si tienes alguna misericordia, manda a alguien a ayudarnos. Como si la oración hubiera sido escuchada, el rugido de un motor se acercó. Rosa levantó la cabeza y vio un auto viejo acercándose por la carretera. No era nada lujoso. Era un Corsa blanco todo abollado con la pintura descascarada por el tiempo. El auto redujo la velocidad cuando el conductor vio a los dos ancianos abrazados al borde de la carretera. Rosa saludó desesperadamente como un náufrago saludando a un barco de rescate. El auto se detuvo. De la puerta bajó un hombre joven de unos 30 años con ropa sencilla de trabajador. Sus ojos eran bondadosos, del tipo de persona que aún cree que vale la pena ayudar al prójimo. Dios mío, ¿qué hacen aquí solos? Marcos corrió hacia ellos, viendo de inmediato que Antonio estaba muy mal. Por favor, imploró Rosa con la voz quebrada. Mi marido tiene problemas del corazón. Necesita ayuda. Marcos no dudó ni un segundo. Vamos, los llevo al hospital ahora mismo. Ayudó a Antonio a entrar en el auto, Rosa del otro lado, sosteniendo la mano de su marido como si fuera una tabla de salvación. Marcos aceleró en dirección a la ciudad más cercana, mirando por el retrovisor para ver cómo estaba el anciano. ¿Cómo llegaron hasta aquí?, preguntó mientras conducía. Rosa no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar que fueron abandonados por sus propios hijos? ¿Cómo contar que huyeron de un hogar de ancianos porque preferían morir libres? Es una larga historia, murmuró. No hace falta contarla ahora, dijo Marcos amablemente. Lo importante es llegar al hospital. Durante el trayecto, Rosa observó al joven que se había detenido para salvarlos. Él tenía manos callosas de quien trabaja duro, ropa sencilla, pero limpia, y sobre todo en sus ojos había esa bondad que ella había casi olvidado que existía en el mundo. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó ella. Marcos. ¿Y ustedes? Yo soy Rosa. Él es Antonio. Un placer conocerlos. Y no se preocupen, todo saldrá bien. No sabía por qué, pero confió en él.
Por primera vez en meses, sintió que tal vez el destino no se había rendido completamente con ellos. En la vieja cartera de Antonio, el sobre amarillento seguía guardado entre documentos antiguos. Dentro de él, una herencia que cambiaría todo. Pero en ese momento, la única herencia que importaba era la bondad de un extraño que decidió detenerse para ayudar a dos ancianos perdidos en el camino. A veces, los ángeles llegan conduciendo coches viejos. Una semana en el hospital, Antonio abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz blanca de la habitación. Por un momento no supo dónde estaba. El olor a desinfectante le hizo temer que había vuelto a ese hogar maldito. Pero al girar la cabeza, vio a Rosa sentada en una silla al lado de la cama, sosteniendo su mano con fuerza. «Volviste a mí», susurró ella. Y Antonio vio que sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Rosa, ¿cuánto tiempo?» «Una semana entera, mi amor. Tuviste un infarto grave. Los médicos dijeron que fue por poco». Antonio trató de recordar. La carretera, el sol abrasador, la sensación de que iba a morir allí mismo, abandonado como un animal, y luego un ángel, un joven con bondad en los ojos que los había salvado. «¿Dónde está? ¿Dónde está el chico que nos trajo aquí?» Marcos sonrió. Rosa por primera vez en días. «Él está afuera. No se ha ido ni un minuto desde que llegamos. Durmió en el pasillo todas las noches». Antonio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Un extraño había hecho por ellos lo que sus propios hijos no hicieron, preocuparse si vivían o morían. La puerta se abrió suavemente y Marcos entró llevando una taza de café humeante. Sus ojos se iluminaron al ver a Antonio despierto. «Señor Antonio, gracias a Dios». Dejó el café en una mesita y se acercó a la cama. «¿Cómo se siente?» «Vivo». Antonio respondió con una voz ronca, pero agradecida. «Gracias al Señor. Imagina, solo hice lo que cualquiera haría». Rosa y Antonio se miraron. No, no era lo que cualquiera haría. Sus propios hijos no lo habían hecho. «Marcos», Rosa habló con la voz entrecortada. «¿Por qué te detuviste? ¿Por qué nos ayudaste?» El joven se sonrojó, movió los pies, miró al suelo. «Ah, doña Rosa, que ustedes me recordaron a mis abuelos. Murieron cuando era pequeño. Y siempre pensé si algún día veía a unos ancianitos necesitados de ayuda». No pudo terminar la frase. Antonio extendió su mano temblorosa y Marcos la tomó con cuidado, como si sostuviera algo precioso y frágil. «Hijo, ¿hicimos para merecer tu bondad? Usted no hizo nada. A veces solo encontramos a las personas adecuadas en el momento adecuado». 3 días después, al recibir el alta médica, el doctor Silva, un hombre de 50 años con cara de quien había visto mucho sufrimiento, entregó los papeles del alta a Rosa con una expresión preocupada. «Doña Rosa, necesito ser franco con usted. Su marido tuvo un infarto serio. El corazón de él ya no aguanta más emociones fuertes ni esfuerzo físico». Rosa lo sintió, aunque por dentro sentía un nudo en el pecho. «Doctor, no tenemos a dónde ir». El médico dudó, miró los papeles y luego a ella. «La familia de ustedes, saben que están aquí. No quieren saber más de nosotros, doctor». El doctor Silva suspiró profundamente. Había visto muchos casos así. Ancianos abandonados por sus propios hijos, tirados en hospitales como basura desechable. «Mire, doña Rosa, no puedo recomendar esto oficialmente», pero bajó la voz. «Tengo una asistente social aquí que conoce a una familia que acoge ancianos en situación de calle. Personas de buen corazón». ¿Aún existen personas buenas en el mundo? Sí, existen. ¿Y ustedes ya han conocido a alguna? Señaló a Marcos, estaba en el pasillo conversando con una mujer rubia de unos 40 años. Rosa miró por la ventana de la habitación y vio a Marcos gesticulando animadamente, como si estuviera explicando algo importante. ¿Quién es ella? Es Ana, su esposa. Marcos la llamó ayer y bueno, mejor que él mismo se lo cuente a usted. 1 hora después, en el pasillo del hospital, Marcos se acercó a Rosa con una sonrisa tímida, acompañado de la mujer rubia que ella había visto por la ventana. «Doña Rosa, esta es mi esposa, Ana». Ana se adelantó y, para sorpresa de Rosa, la abrazó como si fueran viejas conocidas.
Rosa, Marcos me contó todo sobre ustedes, sobre lo que hicieron sus hijos, sobre cómo escaparon de ese lugar horrible. Rosa no sabía qué decir. Ana hablaba con una indignación genuina, como si su dolor fuera también el de ella. Ana y yo hemos hablado mucho en los últimos días. Marcos continuó sosteniendo la mano de su esposa. Y nos gustaría hacerles una propuesta. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Acaso iban a ofrecerles dinero, algún trabajo? No quería ser tratada como caridad. ¿Qué tipo de propuesta? Ana se agachó para estar a la altura de Rosa, que estaba sentada en una silla de ruedas. Rosa, Marcos y yo llevamos 10 años casados y nunca hemos podido tener hijos. Siempre soñamos con tener una familia grande con abuelos, tíos, primos. Y cuando los vi en esa carretera, Marcos completó, fue como si Dios hubiera puesto a los abuelos que nunca tuvimos en nuestro camino. Rosa sintió las lágrimas caer por su rostro. ¿Qué están diciendo? Estamos diciendo que queremos que vengan a vivir con nosotros. Ana habló con voz firme como familia, como los padres que nunca tuvimos. Pero no nos conocen. Conocemos lo suficiente. Marcos interrumpió. Sabemos que son buenas personas que han sido maltratadas por su propia familia y sabemos que merecen amor y cuidado. Rosa lloró tanto que no podía hablar. Era demasiado bueno para ser verdad. Después de tanto sufrimiento, tanta rechazo, aparecieron 2 ángeles ofreciendo no caridad, sino amor verdadero. ¿Y si les damos trabajo si nos enfermamos? Rosa. Ana sostuvo sus manos con firmeza. Cuando amamos a alguien de verdad, no hay trabajo, hay cuidado. 2 semanas después, en la casa de Marcos y Ana, Rosa despertó en la pequeña pero acogedora habitación que Marcos y Ana habían preparado especialmente para ellos. Las cortinas floreadas dejaban pasar una luz suave y podía escuchar a Antonio respirando tranquilamente en la cama al lado. Por primera vez en meses, había dormido toda la noche sin pesadillas. En la cocina, Ana preparaba el desayuno tarareando una canción alegre. Cuando vio a Rosa, su rostro se iluminó. Buenos días, mamá Rosa. Mamá Rosa. Las 2 palabras más dulces que había escuchado en mucho tiempo. Buenos días, hija. ¿Cómo dormiste? Dormí bien. ¿Y papá Antonio? Rosa sonrió. ¿Papá Antonio? Antonio había llorado cuando Ana lo llamó así por primera vez. Todavía está durmiendo. El médico dijo que necesita mucho descanso. Claro. Y tendrá todo el tiempo del mundo para descansar aquí. Marcos entró en la cocina, ya listo para el trabajo, y le dio un beso en la mejilla a Rosa, como hacía todas las mañanas. Buenos días, mamá. ¿Qué vamos a almorzar hoy? Pensé en hacer ese pollo asado que tanto te gustó ayer. Perfecto. Pero si estás cansada, Ana puede cocinar. Imagina, hijo, cocinar para ustedes es una alegría. Y lo era. Después de años siendo tratada como una carga en su propia cocina, Rosa había redescubierto el placer de cocinar para personas que agradecían, que elogiaban, que pedían más. Marcos salió para trabajar con una sonrisa en el rostro y Ana se sentó a la mesa con Rosa para tomar café. Rosa, necesito contarte algo. El tono serio de Ana hizo que Rosa se preocupara. ¿Qué pasó, hija? Ayer, mientras ustedes descansaban, llegó un cartero aquí. Dijo que llevaba semanas buscando a Antonio Méndez. Rosa frunció el ceño. Antonio Méndez, ese es el nombre completo de mi marido. Lo sé. Y trajo esto. Ana tomó un sobre grueso y oficial de encima de la nevera. Dijo que es urgente. Rosa tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado oficial con el sello de un bufete de abogados. ¿Qué será? No lo sé, mamá, creo que es mejor despertar a papá Antonio para abrirlo juntos. Media hora después, en la sala. Antonio estaba sentado en el sofá cómodo, aún en pijama, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Rosa estaba a su lado, Ana y Marcos en los sillones de enfrente, todos con expresiones ansiosas. Ábrelo ya, Antonio, susurró Rosa. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos. Antonio rasgó el sobre despacio.
Dentro había varios documentos, todos con membretes oficiales y sellos notariales. Sus ojos recorrían las líneas, tratando de descifrar el complicado lenguaje legal. De repente se puso pálido como un papel. Rosa. Rosa. Esto no puede ser cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué dice ahí? Antonio movió la cabeza, volvió a leer el documento, movió la cabeza de nuevo. Dice que mi abuelo, el viejo Sebastián, ¿qué tiene tu abuelo, Antonio? Tenía propiedades, muchas propiedades. ¿Y ahora? Ahora son mías. Ana y Marco se miraron. ¿Qué tipo de propiedades, papá? Antonio miró el documento una vez más, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. 10 inmuebles en el centro de la ciudad, todos alquilados, y su voz se quebró. Y una suma de dinero que ha estado generando intereses durante 20 años. ¿Cuánto dinero, Antonio? Rosa preguntó con voz temblorosa. Antonio pasó la página, buscó el número que cambiaría sus vidas para siempre. 20 millones de reales, Rosa. 20 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se llevó la mano a la boca. Marco se recostó en el sillón como si hubiera recibido un golpe. 20 millones. Rosa repitió sin poder procesar la información. Dice aquí que han estado tratando de localizarme durante años, que enviaron cartas a nuestra antigua dirección. Pero Antonio se detuvo entendiendo todo de una vez. ¿Pero qué? Las cartas debieron haber llegado cuando ya estábamos viviendo con los chicos. Deben haber interceptado todo. Rosa sintió una rabia sorda subiendo por su pecho. Los hijos sabían. Sabían de la herencia y aún así los habían abandonado para morir. Antonio miró a Rosa con lágrimas en los ojos. Somos ricos. Después de una vida entera de pobreza, de humillación, de desprecio, somos ricos. Pero en lugar de alegría, Rosa sentía una profunda tristeza. ¿De qué servía tener dinero ahora? Cuando los hijos que más amaba en el mundo la habían rechazado. Ana se levantó y abrazó a los dos. Papá, mamá, esto es maravilloso. Sí, murmuró. Pero llegó demasiado tarde. Marco se acercó y puso la mano en el hombro de Antonio. No llegó tarde, papá. Llegó en el momento justo cuando finalmente encontraron una familia que los ama de verdad. Rosa miró a esos dos jóvenes que habían abierto su corazón y su casa a dos viejos abandonados. Marcos tenía razón. El dinero no había llegado tarde. Había llegado justo cuando lo necesitaban, cuando finalmente tenían una verdadera familia con quien compartir la felicidad. Pero sabía que cuando los hijos descubrieran sobre la herencia, volverían arrastrándose, llorando lágrimas de cocodrilo, pidiendo perdón que no sentían. Y esta vez Rosa sabía exactamente qué les diría. Un mes después del descubrimiento de la herencia, Rosa estaba colgando la ropa en el tendedero del fondo cuando sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Era una mañana soleada de sábado. Ana había ido al mercado y Marcos estaba arreglando el grifo de la cocina. Todo absolutamente normal. Pero había algo en el aire, una tensión eléctrica que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. Como cuando se acerca una tormenta. Antonio apareció en la puerta trasera, apoyado en el bastón que el médico le había recomendado tras el infarto. Su rostro, que había recuperado color y vida en las últimas semanas, estaba pálido como papel viejo. Rosa susurró con la voz temblorosa. Hay un coche negro parado en nuestra calle desde hace 20 minutos. Ella dejó la ropa mojada en el cesto y corrió hacia adentro, el corazón latiendo descontrolado en su pecho. A través de la ventana del salón pudo ver el costado de un nuevo Mercedes, reluciente bajo el sol de la mañana, como una amenaza silenciosa. No se encontraron, murmuró, las palabras saliendo como una sentencia de muerte. ¿Cómo? ¿Cómo lo lograron? Rosa no respondió porque sabía la respuesta. Dinero. El dinero lo compra todo. Hasta la ubicación de dos viejos que solo querían vivir en paz. 15 minutos de tortura silenciosa después. Las puertas del Mercedes se abrieron simultáneamente como si hubieran ensayado ese momento. Roberto bajó del lado del conductor, ajustándose la corbata cara con movimientos calculados. Sandra emergió del asiento del pasajero como una reina bajando de su carruaje.
los tacones haciendo ruido en el asfalto como martillos golpeando un ataúd. Bruno salió por último bostezando y estirándose, como si despertarse antes del mediodía fuera una tortura insoportable. Los tres caminaron hacia la puerta de la casa con la arrogancia de quienes saben que tienen poder. No había prisa en los movimientos, no había ansiedad por ver a los padres. Era la caminata confiada de depredadores que finalmente acorralaron a sus presas. Rosa observó a través de la cortina, sintiendo el estómago contraerse como un puño cerrado. Roberto había engordado, señal de que estaba comiendo bien, muy bien. Sandra llevaba aretes de diamante que brillaban tanto que lastimaban los ojos. Bruno vestía una camisa que costaba más que la factura de luz de un mes entero. «Están bien de vida», murmuró con amargura. «Muy bien de vida con el dinero que ahorraron deshaciéndose de nosotros». El timbre sonó. Un sonido simple común, que esa mañana sonó como campana de funeral. Antonio se levantó del sillón donde estaba leyendo el periódico, cada movimiento parecía exigir una valentía sobrehumana. «¿Abro?» «No». Rosa sujetó el brazo de su marido con fuerza. «Abrimos juntos. No merecen que uno de nosotros enfrente esa humillación solo en la puerta, cara a cara con el pasado». Cuando Rosa abrió la puerta, el primer pensamiento que tuvo fue lo extraños que le parecían los hijos. No físicamente. Físicamente seguían iguales, pero había algo en sus ojos, en su postura, en la manera en que la miraban, que la hizo sentir como si estuviera frente a tres desconocidos malintencionados. «Madre», Roberto habló primero, pero la palabra sonó mecánica, ensayada, como un diálogo de teatro amateur. «Padre». Sandra asintió, pero no hizo intención de acercarse para un abrazo o siquiera un beso en la mejilla. Bruno ni habló, solo miró alrededor con una expresión de quien evalúa una propiedad para comprar. «¿Qué quieren aquí?», preguntó Rosa, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «¿Qué pregunta es esa, madre?». Roberto forzó una sonrisa que no engañaría a ningún niño. «Vinimos a ver cómo están». «Estábamos preocupados». «Preocupados». Antonio soltó una risa amarga que cortó el aire matutino. «¿Preocupados después de 2 meses de silencio absoluto?». Sandra dio un paso adelante intentando tomar el control de la situación con ese modo autoritario que Rosa conocía tan bien. «Padre», explicamos en su momento que era por su bien. La casa de ancianos era el mejor lugar. El mejor lugar era el infierno en la tierra. Antonio explotó, su voz resonando por la calle pacata. ¿Sabían eso cuando nos dejaron allí? Algunos vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, atraídos por el tono alterado de la conversación. Doña Lourdes, la vecina de 70 años que vivía al lado, abrió la cortina discretamente, pero Rosa podía sentir sus ojos curiosos observando la escena. «Padre, por favor, no hables así». Roberto miró nervioso a los lados, claramente incómodo con la atención que estaban atrayendo. «Hablemos dentro de casa como personas civilizadas». «¿Ah, personas civilizadas?». Rosa sintió una rabia sorda subir del pecho como lava de volcán. Las personas civilizadas no abandonan a sus propios padres en una carretera desierta. Bruno finalmente habló con ese tono de impaciencia que siempre usaba cuando las cosas no salían como él quería. «Miren, ¿pueden parar con todo este drama? Vinimos aquí a resolver esta situación de una vez por todas». «¿Y qué situación?», preguntó Antonio, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Sandra y Roberto intercambiaron una mirada rápida, esa comunicación silenciosa que Rosa conocía desde que eran niños y habían hecho alguna travesura. «La situación de la herencia, papá». Roberto habló las palabras despacio, como si estuviera explicando matemáticas a un niño. «La herencia del abuelo Sebastián». El silencio que siguió fue tan profundo que Rosa podía escuchar su propio corazón latiendo descompasado en el pecho. «¿Cómo? ¿Cómo saben de esto?», logró preguntar. «Siempre lo supimos, mamá». Sandra respondió con una naturalidad que heló la sangre de Rosa. Las cartas del despacho de abogados llegaban a casa desde hace años. Guardamos todo esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué? Para resolver la situación de la familia de una vez por todas. Bruno respondió, sacando el celular del bolsillo y revisando los mensajes como si la conversación fuera solo un inconveniente en su agenda. 20 minutos después en la sala de estar, por más que doliera admitirlo,
Rosa había dejado entrar a los hijos, no por amor o nostalgia. Esos sentimientos habían muerto esa mañana de abandono, sino porque sabía que esta conversación era inevitable y prefería tenerla en territorio conocido. Los tres hijos se acomodaron en el sofá como si fueran los dueños de la casa. Roberto cruzó las piernas y ajustó el costoso saco. Sandra sacó un espejito de la bolsa de marca y retocó el lápiz labial rojo sangre. Bruno seguía mirando el celular, claramente aburrido con toda la situación. Rosa y Antonio se sentaron en los sillones de enfrente manteniendo distancia, como si los hijos fueran animales salvajes que podrían atacar en cualquier momento. Entonces Roberto comenzó asumiendo ese tono de ejecutivo que usaba cuando quería intimidar a alguien. Vamos al grano. Ustedes heredaron 20 millones de reales y 10 propiedades del bisabuelo. Ese es dinero de la familia. Dinero nuestro, Rosa corrigió. Su voz cortante como una cuchilla. Herencia dejada para Antonio, no para ustedes. Mamá, por favor. Sandra suspiró dramáticamente como si Rosa fuera una niña caprichosa. Ustedes tienen más de 70 años. ¿Para qué necesitan tanto dinero? ¿Para qué necesitamos? Antonio se levantó del sillón con dificultad, apoyándose en el bastón, para vivir con dignidad, para no depender de nadie, para que nunca más nos traten como basura. Nadie los trató como basura. Bruno habló por primera vez desde que había entrado, sin levantar la vista del celular. Encontramos la mejor solución para una situación difícil. ¿Solución? Rosa rió, pero no había humor en la risa. Ustedes nos metieron en un hogar de horrores y desaparecieron de la faz de la tierra. Era un lugar decente, argumentó Sandra, cruzando las piernas y ajustando la falda cara. Tenía enfermería, comida, techo, tenía el olor a muerte en cada rincón. Antonio gritó y Rosa vio que sus manos temblaban de rabia contenida. Había ancianos llorando por los hijos que nunca visitaban. Había gente muriendo de tristeza. Roberto se inclinó hacia adelante, adoptando una postura más agresiva. Papá, está siendo dramático. Lo importante es que ahora encontramos una solución para todos los problemas. ¿Qué solución? Ustedes vuelven a casa con nosotros. Sandra anunció como si fuera lo más natural del mundo. Nos ocupamos de ustedes y el dinero de la herencia se queda en la familia, donde siempre debió haber estado. Sintió el mundo girar a su alrededor. La audacia, la desfachatez, la completa falta de vergüenza de esos tres seres que habían salido de su vientre era desgarrador. ¿Casa? Susurró. ¿Qué casa? La casa de ustedes, donde éramos tratados como estorbos. ¿La casa donde no podíamos ni respirar sin molestar? Mamá, las cosas eran diferentes en aquel entonces. Roberto intentó un tono conciliador que sonaba falso como un billete de 3 reales. Ahora que sabemos sobre la herencia, todo puede ser diferente. Ahora todo puede ser diferente. Rosa también se levantó y por primera vez en meses, Sandra pareció ligeramente intimidada. Ahora que hay dinero de por medio, ¿se acuerdan de que tienen padres? En ese momento, la puerta principal se abrió y Ana entró cargando bolsas del mercado. Se detuvo en medio de la sala, analizando la escena con ojos entrenados para detectar peligro. Inmediatamente percibió la tensión en el aire. Vio a Rosa y Antonio con expresiones de dolor y a los 3 extraños elegantes sentados en el sofá como si fueran los dueños del lugar. Hola Ana, dijo simplemente, pero había hielo en su voz. Los 3 hijos se volvieron hacia ella como halcones, avistando una presa. Sandra la examinó de arriba a abajo. Ropa sencilla del mercado, cabello recogido en una coleta práctica, manos callosas de quien trabaja. ¿Y tú quién eres? Sandra preguntó con una arrogancia que hizo que Ana apretara las asas de las bolsas con fuerza. Soy Ana, su hija. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía sólido. Bruno finalmente levantó la vista del celular. Roberto se enderezó en el sillón. Sandra arqueó una ceja perfectamente dibujada. ¿Hija? Bruno soltó una risita sarcástica. ¡Qué interesante! Nuestros padres han estado haciendo adopciones. Ana dejó las bolsas en el suelo con movimientos controlados, pero Rosa pudo ver que estaba hirviendo de rabia por dentro. No se necesita adopción cuando tienes padres que te aman de verdad.
Ana respondió, mirando directamente a los ojos de Bruno. ¿Y cuándo devuelves ese amor, en lugar de tirarlos como basura? La frase cortó el aire como un latigazo. Roberto se levantó del sofá. Su rostro rojo de indignación. Escucha, chica. No sabes nada sobre nuestra familia, no sabes nada de nuestra historia. Sé lo suficiente, respondió Ana sin retroceder ni un milímetro. Sé que los encontré abandonados, enfermos, con el corazón roto por la crueldad de sus propios hijos. Sé que lloraban todas las noches preguntándose qué habían hecho mal para merecer tanto desprecio. Sandra intentó un enfoque diferente, forzando un tono maternal que no engañaba a nadie. Ana, es eso. Mira, Ana, te agradecemos mucho que hayas cuidado de nuestros padres durante este tiempo difícil. Incluso podemos compensar económicamente el trabajo que tuviste. ¿Trabajo? Ana soltó una risa que no tenía nada de humor. No tuve trabajo. Gané los padres maravillosos que siempre soñé tener. Qué conmovedor, murmuró Bruno volviendo a mirar su celular. Pero el juego de la casita se acabó. Nuestros padres van a volver a casa con nosotros. ¿Juego? Ana se acercó al sofá como una leona protegiendo a sus crías. La única broma aquí es que ustedes fingen ser hijos después de haber abandonado a sus padres para morir en una carretera. Rosa observaba todo como si fuera una película surrealista. De un lado, 3 personas que habían salido de su propio cuerpo, a quienes había amado incondicionalmente durante décadas. Del otro lado, una mujer joven que había elegido amarlos cuando más lo necesitaban y se dio cuenta con una claridad dolorosa de quién merecía realmente ser llamado familia. Basta, dijo y su voz cortó todas las otras conversaciones. Basta de esta discusión, todos se volvieron hacia ella, esperando. Rosa respiró hondo, miró a cada uno de sus 3 hijos. Roberto con su arrogancia empresarial, Sandra con su frialdad calculadora, Bruno con su desprecio perezoso, y sintió una extraña paz invadir su corazón. Finalmente sabía lo que tenía que hacer. En el momento de la decisión final, Rosa miró a cada uno de sus 3 hijos. Los seres que habían crecido en su vientre, que ella había alimentado con su propia leche, que habían sido su razón de vivir durante décadas, y sintió una calma extraña invadir su corazón. Era como si una niebla se hubiera disipado de su mente, dejando todo cristalino. ¿Quieren saber nuestra decisión?, preguntó con la voz firme como una roca. Roberto se enderezó en el sofá, confiado en que el dinero hablaría más alto que cualquier rencor. Sandra cruzó las piernas elegantemente, ya imaginando cómo gastaría la herencia. Bruno ni siquiera levantó la vista del celular. Nuestra decisión. Rosa continuó, cada palabra pesando toneladas. Es que se vayan de nuestra casa ahora. El silencio que siguió fue absoluto. El mundo se detuvo. Hasta el reloj de la pared pareció dejar de hacer tic-tac. Roberto parpadeó varias veces, como si no hubiera procesado las palabras. ¿Cómo así, mamá? Como dije, salgan de aquí y nunca más vuelvan. Sandra soltó una risita nerviosa, la misma que siempre hacía cuando algo no salía como planeado. Mamá, no puede estar hablando en serio. Estoy hablando más en serio que nunca en mi vida. Bruno finalmente levantó la cabeza del celular, la expresión cambiando de aburrimiento a incredulidad. No pueden echarnos. Somos sus hijos. ¿Hijos? Antonio se levantó del sillón, apoyándose en el bastón, pero con una dignidad que Rosa no había visto en meses. Los hijos no abandonan a los padres en un camino para morir. Papá, los hijos no interceptan cartas de herencia y mienten durante años. Podemos explicar. Pasía. Los hijos no regresan después de 2 meses, solo porque descubrieron que hay dinero de por medio. 5 minutos de intentos desesperados después, Roberto se levantó del sofá, la cara roja de indignación y pánico. Papá, mamá, no pueden hacer esto. Ese dinero es de la familia, es nuestro derecho. ¿Derecho? Rosa soltó una risa que cortó el aire como una cuchilla. Perdieron cualquier derecho cuando nos echaron como basura. Sandra intentó una última jugada, forzando lágrimas que ni ella misma creía. Mamá, por favor, nos equivocamos, ¿está bien? Reconocemos que nos equivocamos, pero ahora queremos arreglarlo todo. ¿Arreglar? Ana se adelantó, los puños apretados.
¿Quieren arreglar o quieren asegurar acceso a la herencia? Bruno explotó perdiendo totalmente la compostura. Escucha aquí, intrometida. Ese dinero es nuestro por derecho de sangre. Ustedes no son nada para ellos. Nosotros somos todo para ellos. Marcos apareció en la puerta en ese momento, aún con el uniforme de trabajo, pero con una autoridad que hizo que los tres hijos retrocedieran instintivamente. Nosotros somos la familia que ellos eligieron cuando la familia de sangre los abandonó. Roberto intentó intimidar. No tienen derecho legal sobre nuestros padres. Podemos llevarlo a la justicia. ¿De verdad? Marcos sonrió, pero no había humor en su sonrisa. Y van a explicar al juez cómo abandonaron a dos ancianos en un camino. Cómo los internaron a la fuerza en un hogar de horrores, cómo nunca los visitaron, nunca llamaron, nunca se preocuparon si estaban vivos o muertos. La amenaza resonó en el aire como un disparo. Los tres hijos se miraron, dándose cuenta de que habían perdido todas las cartas. 10 minutos después, en la puerta. Esto no va a quedar así. Sandra gritó mientras caminaba hacia el Mercedes, los tacones resonando en el asfalto como disparos. ¿Se van a arrepentir? Ya nos hemos arrepentido. Rosa respondió desde el balcón, con la voz tranquila como agua estancada. Nos arrepentimos de haber criado tres hijos sin corazón. Bruno se dio la vuelta una última vez con el rostro retorcido de puro odio. Cuando ustedes mueran, ese dinero será nuestro por ley. Si están tan seguros de eso, Antonio dijo, apoyándose en Ana y Marcos como si fueran sus muletas humanas, ¿por qué no esperan pacientemente? Roberto entró en el coche con movimientos bruscos, encendió el motor y aceleró con fuerza, haciendo que los neumáticos chirriaran en el asfalto. El Mercedes negro desapareció en la esquina, como una nube de tormenta alejándose. Los vecinos que se habían asomado a las ventanas durante la discusión comenzaron a dispersarse, algunos sacudiendo la cabeza con desaprobación, otros comentando en voz baja sobre la escena que habían presenciado. Rosa sintió las piernas temblorosas y se apoyó en la barandilla del balcón. Toda la adrenalina del enfrentamiento salía de su cuerpo, dejándola exhausta. Se acabó, susurró. Se acabó, sí, madre Rosa. Ana la abrazó con fuerza y la señora fue valiente como una leona. Una semana después, en la oficina del abogado, el doctor Pereira, un hombre canoso de 60 años con gafas de montura dorada, organizó los papeles sobre la mesa de caoba con movimientos precisos. Rosa, Antonio, Ana y Marcos estaban sentados en las sillas de cuero esperando. Entonces, señor Antonio, señora Rosa, todo está resuelto. La herencia está oficialmente transferida a ustedes. Y sobre nuestros hijos, Rosa comenzó. No tienen ningún derecho legal sobre la herencia mientras ustedes estén vivos. Y después el doctor Pereira sonrió. Bueno, eso dependerá del testamento que hagan. Rosa y Antonio se miraron. Sabían exactamente lo que querían hacer. 2 años después, la casa sencilla de Marcos y Ana se había transformado en un hogar lleno de vida. Con parte de la herencia, habían ampliado la construcción, creado un jardín más grande donde Antonio cultivaba sus plantas y, sobre todo, abrieron las puertas a otros ancianos abandonados que necesitaban amor y cuidado. Rosa estaba en la cocina preparando el almuerzo para 8 personas. Además de ellos 4 estaban doña Conceicao, a quien sacaron de un hogar de ancianos, don Juan, encontrado en una plaza sin tener donde dormir, doña María, abandonada por sus hijos en una terminal de autobuses, y don Pedro, cuyos hijos se mudaron al extranjero y nunca más dieron noticias. Abuela Rosa, gritó una voz infantil en el jardín. Rosa sonrió al escuchar a la nieta que había recibido como regalo, la hija de 3 años de Ana y Marcos, nacida poco después de que se mudaron a la casa más grande. La pequeña Elena, bautizada con el nombre de la bisabuela de Rosa, había traído aún más alegría a esa familia improvisada. Antonio entró en la cocina, más sonrojado y saludable de lo que había estado en años. Rosa, ha llegado una carta. Ella miró el sobre y reconoció inmediatamente la letra de Roberto. Era la 5ª carta en 2 años. Las otras las había quemado sin abrir. ¿Qué quieres hacer con esta?, preguntó Antonio. Rosa tomó el sobre, lo miró por un momento y luego lo tiró directamente a la basura. La misma cosa que ellos hicieron con nosotros, respondió ella. Desechar.
Esa tarde, sentada en la terraza rodeada de personas que realmente la amaban, Rosa observó el atardecer pintando el cielo de dorado. Antonio estaba a su lado, sosteniendo su mano, como lo había hecho durante 50 años. Ana y Marcos jugaban con Elena en el jardín. Los otros ancianos conversaban animadamente sobre los planes para el día siguiente. Así es como debe ser una familia. No sangre, no genes, no obligaciones legales. Amor, cuidado, elección. Rosa cerró los ojos y agradeció a Dios por la lección más difícil y valiosa de su vida. A veces necesitamos perder la familia que tenemos para encontrar la familia que merecemos. Y cuando Antonio murió 3 años después, durmiendo tranquilo en sus brazos una madrugada de primavera, el testamento que dejó donó toda la herencia a Ana, Marcos y los otros ancianos que habían encontrado familia en la casa que el amor construyó. Roberto, Sandra y Bruno recibieron cada uno la simbólica cantidad de $1 junto con una carta que decía simplemente: para los hijos que me abandonaron cuando más los necesité, dejo lo mismo que ustedes me dieron cuando más necesitaron. Nada. La justicia divina a veces tarda, pero siempre llega. Y cuando llega, es perfecta. M.